Muy buenos días, chicos y chicas. Del día de hoy hablaremos sobre reactivo limitante. Por ello hemos planteado el siguiente problema. ¿Cuál es la cantidad máxima de nitrógeno que se puede obtener al mezclar dos soluciones que contienen 23 gramos de óxido nitroso y 25 gramos de fosfina? Hay que recordar que antes de realizar cualquier operación es necesario comprobar que la ecuación esté igualada, tanto sus reactivos como sus productos. Para agilitar el proceso, le voy a igualar rápidamente y luego comprobaremos. Fosfina 4, 16, óxido nitroso y agua 6, nitrógeno 16. Procedemos entonces a comparar. Fósforo 4, fósforo 4, nitrógeno 16 y el 2 que tengo aquí como subíndice 32. Nitrógeno 16 y el 2 de subíndice 32. Recuerde que los coeficientes se multiplican por el subíndice. Vamos con el oxígeno. Tengo una molécula de oxígeno sin subíndice, pero acá tengo el 16. Entonces, en total tendría 16 moléculas de oxígeno. Vamos al lado de productos y tengo O10. Y aquí tengo una molécula de oxígeno y la 6 de acá, 16. El oxígeno está igual. Y finalizamos, siempre recuerde igualar desde los metales o no metales. Y por último dejar el hidrógeno. Tengo 3 de subíndice y de coeficiente 4. Multiplicamos 4 por 3, 12 hidrógenos. Y me voy a los hidrógenos de acá. 2 por 6, 12 hidrógenos. La ecuación está igualada. El siguiente paso es calcular el peso molecular de cada compuesto. Si nosotros observamos nuestro problema, podemos ver que tengo nitrógeno, tengo óxido nitroso y tengo mi fosfina. Esos tres datos son los que yo necesito sacar el peso. Para no perder tiempo, solo sacaremos de estos tres datos que son los que están implícitos en este problema. Para ello necesitamos la tabla periódica. El peso del fósforo va a ser de 30,97 gramos. Y del hidrógeno va a ser 1. Si sumo 30,97 más 3, porque recuerde que el hidrógeno tiene peso de 1, multiplicado por su subíndice que es 3, me da a 3. Entonces tendría 33,97 o 97. Esto multiplicamos por el coeficiente que en este caso es 4 por 4. Me da un peso del compuesto de 135,88. Procedemos entonces, no se olvide que estamos en gramos. Más, continuamos con el peso del óxido nitroso. Nitrógeno tiene un peso o una masa atómica de 14 y el oxígeno tiene un peso o una masa atómica de 16.
Entonces empezamos. 2 por 14 que pesa el nitrógeno, 28. Más 16 del oxígeno, 44. Por el coeficiente que es 16, tengo 704 gramos. Continúo. El valor del óxido fosfórico no es necesario, dado que no tengo en ninguna parte me señala que necesito ese valor. Entonces paso y voy hasta el valor que me señala que necesito, que es el nitrógeno. Sin embargo, si considera prudente, usted puede realizarlo. Entonces, nitrógeno tiene un peso molecular, un peso atómico de 14. 14 por 2, 28. 28 multiplicamos por el coeficiente, que en este caso es 16, y tenemos 448 gramos. El siguiente paso es sacar los datos. ¿Qué datos me proporciona el problema? En primer lugar, los 63 gramos de óxido nitroso. ¿Qué otro dato tengo aquí? Los 25 gramos de fosfina. Para realizar el reactivo limitante o hallar cuál es el reactivo limitante, es necesario que en el problema se dé siempre dos cantidades. Tengo la fosfina y por último tengo mi incógnita, que es lo que quiero conseguir, la cantidad máxima o la cantidad de nitrógeno que se produce. Tengo mis tres datos entonces. Continuando, el primer paso que vamos a realizar para calcular el reactivo limitante va a ser colocar, dividir los valores que nos dan en el problema. Es decir, voy a ocupar primero los 26 gramos, los 63 gramos, voy a ocupar estos 63 gramos de óxido nitroso, que es el dato que me está dando mi problema, y dividirlo para el peso atómico. Me voy a mi ecuación y puedo observar que el peso atómico que sacamos es de 704. Coloco en la parte de abajo 704 gramos realizamos la operación
y nos sale un valor de 0,08 gramos de óxido nitroso. Lo mismo con el siguiente dato que nos dan. ¿Cuál es el siguiente dato? Los 25 gramos de fosfina, pH 3. Es lo que hago entonces aquí. 25 gramos de fosfina. Me voy entonces al peso atómico, que nos dice que es de 135,88 135,88 gramos de fosfina. Realizamos entonces el cálculo y voy a tener 25 dividido para 135,88, 0,18 0,18 gramos de pH 3. ¿Cómo sabemos cuál es el reactivo limitante? Pues simplemente nos fijamos en cuál es el menor número. Como podemos observar claramente, tenemos que 0,08 va a ser el menor número. Por ende se deduce que el óxido nitroso es el reactivo limitante. Voy a poner las iniciales entonces de reactivo limitante. Hemos encontrado entonces nuestro reactivo limitante, que es 0,08 gramos de óxido nitroso. Ahora bien, para determinar el otro límite, procedemos a hacer lo siguiente. Colocamos nuestro reactivo limitante, que ya sabemos cuál es, pero colocamos la cantidad que me está dando el problema. En este caso, de óxido nitroso me da 63 gramos. Entonces yo coloco 63 gramos de óxido nitroso. En este caso, en la parte superior yo coloco el peso atómico del otro reactivo. En este caso va a ser la fosfina. Entonces, si yo me voy a mi ecuación, tengo que la fosfina pesa 135,88. pH 3. Listo. En la parte inferior, simplemente colocaría lo que quiero que se elimine. En este caso, quiero simplificar o eliminar el óxido nitroso. Entonces coloco el peso atómico del óxido nitroso
el cual podemos observar que es 704 gramos. Una vez que colocamos los 704 gramos, realizamos la operación. Me quedaría 63 gramos. 63 gramos por 135.88 dividido para 704. Y tengo un resultado de 12,15 gramos. Como les había mencionado, aquí simplifico óxido nitroso con óxido nitroso, entonces desaparece. Y me quedaría en gramos de pH3 de fosfina. Y tengo mi otro límite. Para saber cuánto en exceso o la cantidad en exceso, procedemos a realizar una resta. Tomamos entonces la cantidad que nos salió como resultado aquí. Tomamos también la cantidad que nos proporciona el problema. Para restar es necesario colocar las mismas cantidades. Si hablo de fosfina, tiene que ser de fosfina. Si hablo de óxido nitroso, debe ser de óxido nitroso. Entonces yo coloco el dato que me dan, que son 25 gramos de fosfina. Y aquí es donde se produce la resta. Entonces resto 25 gramos de fosfina menos 12,15 gramos de fosfina. Tengo entonces una respuesta de 12,85 gramos de fosfina. Que este va a ser el exceso. Este va a ser el exceso en la fosfina. Entonces ya tengo mi reactivo limitante, ya tengo mi reactivo en exceso, tengo mi otro reactivo limitante, pero si nosotros vamos al problema y lo leemos bien, nos dice cuál es la cantidad máxima de nitrógeno. Para sacar entonces la cantidad máxima de nitrógeno, procedemos a utilizar el resultado que sacamos como el otro límite, que es 12,15 gramos de fosfina. Ocupamos este dato. En la parte superior colocamos el dato que queremos sacar, que en este caso va a ser el nitrógeno, y en nuestra fórmula, cuando sacamos el peso atómico del nitrógeno, observamos que pesa 448. Entonces 448 iría en la parte superior y en la parte inferior iría lo que yo quiero eliminar, lo que no quiero que me salga.
Entonces colocaríamos el peso atómico de la fosfina para poder simplificar. Y es 135,88 gramos pH3. Una vez colocados los valores, procedemos a hacer la operación. 12.15 por 448 dividido para 135.88. Me sale como resultado 40,05 gramos de nitrógeno. Y entonces aquí tengo la cantidad máxima que se puede elaborar, la cual va a ser 40,05 gramos de nitrógeno. Así puedo obtener el resultado que me está pidiendo el problema, cantidad máxima de nitrógeno. Eso sería todo en este día.